h más ch cuadrado. Y también podría evaluar de manera exacta en el punto central y la derivada de f, considerando ahora de 2h, y el error sería del orden de 2h al cuadrado, entonces C1 por 4h cuadrado. Sería el valor exacto también de la derivada. Entonces aquí yo tengo dos valores exactos de mi primer derivada. Una que utiliza D0 de h y otra que utiliza el espaciamiento duplicado, D0 de 2h. Entonces, si yo reemplazo la constante C1 que aparece en la expresión de la primera derivada con el D0 de 2h, si lo reemplazo por el C de la expresión anterior, entonces tengo una aproximación allí. Entonces ahí yo tendría la primera derivada en el centro y sería aproximada por D0 de 2h más C por 4h cuadrado. Entonces, entre esta aproximación de la primera derivada de I y el valor exacto de la primera derivada de I con la constante C, yo puedo eliminar la constante C y llegar a una fórmula nueva para aproximar la primera derivada en el centro I. Esa primera derivada en el centro I es 4 a la 1, que es 4, ¿no? Pero voy a mantener el exponente 1, ¿eh? Porque luego generalizaremos la fórmula. Entonces, 4 a la 1 por D0 de h menos D0 de 2h sobre 4 a la 1 menos 1, que sería 3 también. Ahora, a esta nueva fórmula la llamamos D1 de h. La llamamos D1 de h. D1 de h entonces va a ser 4 a la 1 por D0 de h menos D0 de 2h sobre 4 a la 1 menos 1. Y es una fórmula nueva que va a aproximar a la derivada. Bien, como acá tenemos h y estamos con el centro I, con el espaciamiento h yo voy al punto x sub i más 1 hacia adelante y al punto x sub i menos 1 hacia atrás, ¿no? Ahora, con el espaciamiento 2h, voy a ir adelante del punto i más 1 al punto i más 2 y voy a ir atrás al punto x sub i más 2, menos 2 también. Entonces, en realidad, esta fórmula ya está ocupando 5 puntos en nuestra tabla. Esta fórmula, de manera implícita, estaría ocupando 5 puntos en nuestra tabla. Y resulta que si ustedes se dan el trabajo de reemplazar las expresiones acá, de D0 de h y de D0 de 2h, como se ha hecho aquí en la PDF, y simplificar, llegamos a esta expresión final. D1 de h termina siendo, en términos de los valores de los 5 puntos de la tabla, como menos fi más 2, más 8fi más 1, menos 8fi menos 1, más fi en i menos 2. Los 5 puntos son el punto correspondiente a i más 2, el punto correspondiente a más 1, el punto i que no aparece, el punto i menos 1 y el punto i menos 2. Entonces esta es una fórmula de 5 puntos. Y si ustedes se dan el trabajito, como es una fórmula que ocupa 5 puntos, yo la puedo deducir con el proceso anterior. Construir un polinomio de interpolación con los 5 puntos, que sería de grado cuarto. Construiría mi polinomio de interpolación de grado no 3, sino de grado 4. Entonces sería bastante más larga esta expresión. Y realizando el mismo proceso, evaluándolo en el centro, porque la extrapolación de Richardson exige las derivadas evaluadas en el centro. Si lo evaluamos en el centro, en el punto x sub i, y simplificamos desarrollando todas las diferencias que aparecieran, llegaremos a esta misma fórmula. Entonces, esta fórmula de 1 de h representa la fórmula de la primera derivada central considerando 5 puntos, no 3 puntos, 5 puntos. Entonces, mucho más aproximada que la anterior. Nos subió el grado del polinomio de 2 a 4. Entonces, el error cae violentamente. Es mucho más exacta esta fórmula que la anterior. Bien, ahora generalizando la fórmula de D1, vamos a la fórmula D sub K. Por eso mantuve el 1, ¿no? Ahora lo cambiamos por K y vale la fórmula también. Entonces, 4 a la K, de K menos 1 de H, de K menos 1 de 2H sobre 4 a la K menos 1. Y esta es la fórmula general de la extrapolación de Richardson para las derivadas. Entonces, yo conocida la expresión de K menos 1 en H y en 2H, yo puedo con esta fórmula calcular una nueva fórmula de mucha mayor precisión que va a ser la de K de H. Bien, entonces veamos un ejemplo acá. Tenemos
el coseno de x. Y quiero evaluar su derivada, la derivada del coseno, en el punto 1. Con una tolerancia, fíjense aquí ya yo hablo de una tolerancia para definir con qué precisión quiero calcular, con qué exactitud más bien quiero calcular mi derivada. De 10 a la menos 4 la tolerancia. Entonces, el primer paso tenemos que fijar h. En este caso hay que fijar h. Si fuera una pregunta de examen, yo tendría que darle como dato h para que ustedes puedan procesar la separación entre puntos, ¿no? Y h se elige pequeño si queremos hacer pocas iteraciones, si queremos ir a pocas fórmulas acá de 0, de 1, de 2, etcétera, de h, para llegar a aproximarnos lo suficientemente bien a la derivada, ¿no? Bien, entonces lo primero que hacemos es fijar h y ubicar el punto donde estoy queriendo evaluar la derivada, que es el punto x igual a 1, lo colocamos en el centro de la tabla. Ese punto es en el centro, porque estamos hablando de que la extrapolación de Richardson va a utilizar fórmulas centrales, todas son fórmulas centrales. Entonces, el punto donde yo evalúo la derivada tiene que estar ubicado en el centro de la tabla. Y ahí no aparece, o sea, no es necesario calcular el valor de f porque nunca se ocupa. En la expresión de la derivada central, no aparece el valor de f en el punto central. Entonces, ahí no lo calculamos. Debemos ahora construir esta tabla que está acá abajo. Tomamos el espaciamiento h inicial, 0, 1, ¿no? Y entonces yo voy a evaluar de 0 de h en ese espaciamiento. Entonces voy a calcular de 0, 1, que va a ser menos 0,840070. Luego voy a ubicar el de 0 de h, voy a calcularlo en 0,2. Y me va a dar menos 0,835872. Con esos dos valores, uno para h y otro para 2h, ya yo puedo extrapolar, usar la extrapolación de Richardson y calcular d1 de h. D1 de h me daría en 0,1 menos 0,841469. Bien, si quisiera mayor exactitud, fíjense que yo puedo verificar el error entre los valores de cabecera de columna, ¿no? D1 de 0,1 menos de 0 de 0,1. Si esta diferencia en valor absoluto me da menor que la tolerancia, yo debería ir a una nueva columna y calcular D2 de 0,1. Para calcular D2 de 0,1 yo voy a requerir los dos valores consecutivos de D1 en H y D1 en 2H. Entonces, para calcular este segundo valor de D1, que sería calculado en 0,2, yo necesito los dos valores consecutivos de D0, en 0,2 y en 0,4. Fíjense que el espaciamiento va siempre multiplicándose por 2, ¿no? Va creciendo, multiplicándose por 2 hacia abajo. Entonces tomo yo 0,4 y evalúo el D0. Aquí están los valores de 0. D0 en 0,1. En 0,1 significa que estoy tomando los dos puntos vecinos, inmediatamente vecinos, ¿no? 1 más 0,1 es 1,1, 1 más 0,1 es 0,9, ¿no? Entonces será 0,453596 menos 0,621610 sobre 2 veces 0,1. Aquí está el valor, menos 0,840070. Ese es el primer valor, de 0 de 0,1. Ahora voy a evaluar de 0 de 0,2. De 0 de 0,2. Ahora el espaciamiento cambió a 0,2. A partir del centro voy a ver a qué punto me corresponde con ese espaciamiento. 1 más 0,2 es 1,2. 1 menos 0,2 es 0,8. Entonces yo tengo los tres puntos para mi D0, que sería el centro 1, el 1,2 y el 0,8. Los valores de F acá son 0,45, perdón, 0,36, 23,58, pero el valor adelante en 1,2. Y el valor atrás en 0,8 es 0,69, 6707. Entonces, de 0,2 va a ser el valor adelante 0,36, 23,58 menos el valor atrás con la separación de 2H, que viene a ser 0,69, 6707 sobre 2 veces el H. Y el H acá es 0,2 ya, ¿no? Estamos hablando en 0,2, estamos calculando en 0,2 el D0. Entonces 2 por 0,2. Eso da menos 0,835872, este valor de acá. Bien, con estos dos valores consecutivos, evaluados en H01 y en 2H, que es 0,2, yo ya puedo evaluar D1 de H. D1 de 0,1 primero.
De 1 de 0 a 1 va a requerir ya la extrapolación de Richardson. Entonces, la extrapolación de Richardson nos dice de 1 en 0 a 1, aquí, va a ser igual a 4 a la 1 por menos 0,840070, que es el D0 de H, 4 por el D0 de H, menos el D0 de 2H, menos 0,835872, sobre, aquí hay un error en el PDF, sobre 4 a la 1 menos 1 sería 3. Aquí no es 2 por 0,1, aquí es 3. Entonces, con ese número 3 da este valor que está correcto, menos 0,841469. Entonces, ese es el de 1 de 0,1. Calculado, yo evalúo el error, hago la diferencia entre estos dos cabeceras de columna, de 1 de H menos de 0 de H, y voy a chequear que el error todavía es mayor que la tolerancia. Entonces necesito calcular el primer valor de D2. Para ello necesito calcular este segundo valor de D1. Para ello necesito calcular este tercer valor de 0 de H. Entonces voy a utilizar ahora el espaciamiento de el doble de 0,2, que es 0,4. Con el espaciamiento de 0,4 voy a mi tabla y a partir de 1 tengo que ir a un punto que esté distanciado de 0,4 a partir de 1. 1 más 0,4 es 1,4 y hacia atrás del punto distanciado 0,4 va a ser 1 menos 0,406. Entonces ahí están los valores de f, tanto en 1,4 como en 0,6, y puedo aplicar mi fórmula de la primera derivada central con ese espaciamiento de 0,4. Entonces, el de adelante menos el de atrás sobre 2 veces el espaciamiento 0,4 me da menos 0,819211. Menos 0,819211. Hemos hecho este menos este sobre 2 veces 0,4. Ahí está. Menos 0,819211. Con estos dos valores consecutivos desde 0, ahora me voy a la extrapolación de Richardson. Y voy a calcular de 1 de 0,2, aquí, este valor. De 1 de 0,2 utiliza estos dos. Este es el valor en H y este es el valor en 2H, el de 0, ¿no? Entonces va a ser 4 a la 1 por este valor menos este otro. 4 a la 1, que es 4 por ese valor, menos el otro. Menos este de acá. Y entonces eso va a dar, dividido entre 3, 4 a la 1 menos 1 es 3, me va a dar menos 0,841426. Menos 0,841426. Bien, ahora sí ya tengo los dos valores consecutivos de D1. Puedo calcular D2 de 0,1, usando el D1 en 0,1 y el D1 en 0,2, H y 2H, ¿no? Entonces aplico de nuevo la extrapolación de Richardson, pero ahora acá vale 2. Entonces va a ser 4 al cuadrado, que es 16, por el valor en H, que sería menos 0,841469, menos el valor en 2H, que en este caso sería menos 0,841426, dividido entre 4 al cuadrado, que es 16, menos 1, 15. Me da menos 0,841472. Menos 0,841472. Bien, si yo hago la diferencia entre D2 de H y D1 de H, el valor absoluto de esa diferencia va a ser ya menor que la tolerancia, y entonces he calculado mi derivada del coseno en el punto 1, en x igual a 1 radian, de manera suficientemente exacta con la tolerancia que me dieron, como el valor de menos 0,841472. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda, si alguien quisiera preguntar, aclarar algún aspecto acá. Aquí yo estaba haciendo estos cálculos en el MATLAB. Bueno, aquí teníamos esta función 1 sobre x cuadrado más 1. Vamos a ir a la pizarra. Siguiendo con el ejemplo del PDF que está en la plataforma, vamos ahora a calcular la derivada de f igual a 1 sobre x cuadrado más 1 en el punto 2.
Entonces, lo primero que hacemos es ir a construir una tabla para f de x y x. Entonces, aquí tenemos los valores de f de x y aquí tenemos los valores de x. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? En el centro ponemos el 2. En el centro ponemos el 2 y no nos interesa el valor f en ese centro, porque en las fórmulas centrales de la primera derivada no aparece el valor de f en el centro. Sí nos interesan los valores adelante separados por h, que vamos a adoptar igual que en el ejercicio del PDF, h01. Entonces tenemos el punto 2.1 para x y el 1.9. Los valores de f están acá ya calculados. f1 sobre x cuadrado más 1. Tengo sus valores calculados. Y con estos dos valores, a partir del centro, con el valor adelante de 0,18, 48, etc., y el valor atrás de 0,21, 69, 19, etc., yo ya puedo calcular el D0 de 0,1. El D0 de 0,1. D0 de 0,1 va a ser el valor adelante, ese, menos el valor atrás, este de acá, sobre 2 veces la separación, que es 0,1 del h. Ese valor da menos 0,16, 0,3, 84, etc. Ese es el primer valor, ¿no? En su lugar, el D1. Bien, para calcular un primer valor más aproximado usando la fórmula de D1, yo debo calcular el valor de D0 ahora duplicando h a 0,2. ¿no? Entonces, con h en 0,2 debo calcular D0 de ese h. Entonces, quiere decir que voy a tomar un punto adelante ahora separado 0,2 a partir del centro, que es el 2. Va a ser 2.2 y 2 menos 0,2 arriba, 1.8. Entonces, f en 2.2 este de aquí, f en 1.8 el de arriba. Entonces, aplico acá la fórmula de 0 evaluada ahora con el espaciamiento de 0,2. Esto va a ser el valor adelante menos el valor atrás sobre 2 veces 0,2. El nuevo espaciamiento que ahora ya no es 0,1, sino que es 0,2. Y me da este valor, menos 0,16, 15, 40, etc. Bien. Ahora sí estoy en condiciones de calcular el primer valor de D1. Vamos a hacer eso. D1 D1. ¿En qué h estoy calculando el D1? Quiero llenar esta posición. ¿A qué h corresponde esa posición? Véanlo aquí, está en la tabla. 0,1. Entonces no hay duda. El primer valor ahí es D1 evaluado en 0.1. Bien. La fórmula de extrapolación de Richardson me dice que esto va a ser igual a 4 a la 1, que es 4, por el D0 de H. H es 0,1. D0 de 0,1 es este de acá. 4 por ese valor. Luego tenemos menos D0 de 2H. O sea, D0 de 0,2. Este valor que está acá. Entonces tendríamos que tomar este valor. Bueno, esto lo voy a copiar porque parece que no pegó bien. Menos, con el menos va a quedar más 0,16, más 0,16, 15,
40, 44, 97, 28, 61, 2. Sobre, como es ahora, D1, 4 a la 1 menos 1 queda 3. Bien, entonces veamos esos cálculos en el MATLAB. ¿Cuánto va a dar ese valor ahí? Bien. Entonces tenemos, vamos a ver. Vamos a acomodarnos bien. Vamos a poner acá. El D0 en H, en 2H, ¿no? D0 en H primero. D0 en H es igual a menos 0.1603 84 28 07 36 64 5. Ese es el D0 de H. Ahora el D0 de 2H, que está abajo, D0 de 2H va a ser igual menos 0.16 16 15 40 44 97 28 61 2. Bien. Ahora entonces ponemos acá nuestra fórmula del D1. El D1 de H va a ser igual a 4 por el D0 de H menos el D0 de 2H, ponemos todo esto entre paréntesis, dividido entre 3. Y nos da este valor. Nos da este valor. Ese es el D1 de 0,1. Bien, si queremos mejorar la aproximación, porque el error es todavía significativo, eso es 0.16 solamente, estaría prácticamente llegando a una exactitud de 2 decimales. Entonces necesitamos calcular un nuevo valor de D0. Entonces el nuevo valor de D0 va a utilizar el H de 0,4 ahora. Duplicamos el H anterior, ¿no? 0.4. Entonces el desplazamiento de 0,4 nos va a llevar a la tabla a construir 2 puntos adicionales acá, ¿no? A partir del centro le sumo, para arriba, le sumo 0,4. Entonces aquí vamos a tener abajo el 2.4. 2.4. Y aquí arriba tendríamos 2 menos 0,4, 1.6. 1.6. Y necesitamos evaluar los F ahora en cada uno de ellos. Entonces vamos a armarla. Entonces yo tengo
X igual a el de adelante primero, 2.4. 2.4. Y entonces vamos a evaluar F. F en 2.4. Me va a dar este de acá. Bien. Entonces F en 2.4 sería este valor aquí. Bien, ya tengo el valor de F en 2.4. Ahora el valor de F en 1.6. Otra vez MATLAB, cambiamos X simplemente. X lo tomamos como 1.6. Y vamos a la fórmula y la evaluamos con ese nuevo X. Entonces tenemos este valor de la función en ese nuevo punto, que viene a ser acá. Bien, ya tengo el punto adelante y el punto atrás. Entonces puedo aplicar el D0, la fórmula del D0. Entonces aquí colocamos D0. D0 de qué H. ¿Qué me dicen qué H? En 0,4, ¿no? Estoy calculando el D0 en 0,4. El 0,4, H04, no se pierdan, estamos siguiendo la tabla, ¿no? Estoy calculando aquí el D0, en 0,4. Entonces eso va a ser igual, uso mi fórmula de la primera derivada central con 3 puntos, este valor adelante. Valor adelante, menos el valor atrás. Este de acá. En realidad no necesito, no tiene signo negativo, entonces es positivo, no. Menos S sobre, lo que sobró acá. Eso es 94, un 4 quedó en exceso. Sobre 2 veces H. 2 por el H que es 0.4. Bien, ese valor va a venir aquí. Vamos al MATLAB entonces para calcular. Entonces vamos a poner aquí de 1 o de 0, perdón. De 0 de 0,4, pongamos 0,4. De 0 de 0,4 va a ser igual a este valor, el valor adelante. Vamos a poner acá paréntesis. S menos el de atrás. Menos el de atrás. Dividido entre 2 por el H que es 0.4. Y ahí está. Me da este resultado. Ahí está el resultado. Menos 0,1662 y tanto, ¿no? Bien, con estos dos valores consecutivos de
de 0 en 0,2 y de 0 en el doble de 0,2, que es 0,4, yo puedo calcular el D1 de 0,2. No me pierdo yo para poner los argumentos, ¿no? Fijándome en la tabla en qué valores, en qué posiciones estoy calculando. Entonces vamos a hacer eso. D1 calculado ahora, D1 calculado en 0,2. Si se acaba el tiempo, usted ya lo termina. D1 Una consultita, ingeniero. La última vez quedó en que me iba a aclarar un poquito más sobre el proyecto. Ya. El proyecto, ¿de qué carrera es usted? Ingeniería civil. Bien. Es un proyecto de ingeniería civil donde usted va a tener que hacer el modelo. Obviamente tiene que ser un problema de ingeniería civil que se modele con uno de los métodos, numéricamente, de modo que usted aplique uno de los métodos que hemos desarrollado nosotros en la materia. Puede ser un problema que lo lleve a una ecuación no lineal, y entonces resuelve con Newton-Raphson o con la secante, etc. O puede ser un modelo que lleva un sistema de ecuaciones lineales y entonces resuelve con Jacobi, Gauss-Seidel. O puede ser un modelo que lo lleve a una ecuación diferencial y entonces usa diferencia finita, que vamos a ver más adelante. Entonces se podría anticipar a eso. O puede ser un problema de que tenga que resolver una integral y entonces utilizan Romberg, como veremos más adelante. Se trata de eso, ¿no? El proyecto usted lo tiene que hacer en un Word y transformarlo en PDF, si se puede, si no en Word lo pueden subir en Word o en PDF. Y en el Word ustedes tienen que poner como carátula el título del proyecto y los nombres bien como están en la lista, bien claros, los nombres de los integrantes del grupo. Y uno solo de los integrantes del grupo lo sube a la plataforma. No todo, para no estar repitiendo ese trabajo y recargando también la plataforma. O sea, uno solo sube el trabajo. Yo lo corrijo. ¿Cómo? ¿De cuánto sería el grupo? Dijimos 5, pero me preguntaron si hasta 6, como en caso extremo ya, digamos, hasta 6 como caso extremo. ¿Ya? Y en caso de ingeniería de sistemas, Sí. ¿qué tipo de, qué es lo que habría que hacer? También un modelo de ingeniería. Ya ustedes están más libres, como son de sistemas, busquen cualquier área de la ingeniería. No necesitan de ingeniería civil, de cualquier área. Un problema, ustedes pueden ver de física, digamos, que vieron, de electricidad, de electromagnetismo o de mecánica, de lo que han visto en las materias básicas de ingeniería, y resuélvanlo, o sea, lo plantean, hacen el informe, como les estoy diciendo, su carátula con los nombres de todos los integrantes, el proceso planteado, el modelo, el ejemplo y su resolución numérica, ¿no? Porque lo que quiero que ver es que ustedes apliquen un método numérico para resolver ese problema. ¿Ya? ¿Y el plazo hasta cuándo sería, ingeniero? Disculpe. Entren a la plataforma, ahí está ya. Está todos los plazos y todo. Está en la tarea.